Chegamos mais tutorial do alimento Llegamos diário, a un tutorial a más série del é alimento a palavra diario. da vida, a La comunhão da serie vida, es né? La palabra de la vida, Vivas para a la comunión de edificação. la vida y Nesta piedras oportunidade, vivas para la vamos edificación. cobrir as epístolas En esta oportunidad de vamos a Pedro. cubrir las epístolas de O Juan y de tema, Pedro. o título desse El volume, tema, el chegou título a hora de de este governar volumen a es terra. Llegó la Esse hora volume de é Dios gobernar la tierra. o livro Y este volumen es el libro número uno, el libro uno. Nós vamos abordar Entonces, agora tutorial sobre a vamos semana a 1, abordar ahora título da semana 1, sobre la semana uno, tutorial de la semana uno. meio de El Jesus título Cristo. de la semana uno es Reinarán en Então, vida por medio de Jesucristo. é bom a gente abordar isso, Entonces, porque Deus es quer bueno que nosotros abordemos reinar em esto vida. porque Dios quiere reinar en vida. Os homens, Aquí né? Todas as coisas que los Ele criou. hombres, todas las Mas cosas nós que Él sabemos creó. que Pero nosotros sabemos que uma terra Dios creó boa, né? una tierra, Sem caos nenhum, una buena sem tierra, trevas, sin ningún caos, era muito sin agradável, ninguna tiniebla, né? y era muy agradable Isso está para que el hombre la em habite. Isaías, né? Esto está en Isaías 45, Isaías 45, 45, Isaías 45, 18. E diz assim: versículo 18, Porque assim que diz dice o así. Senhor, que criou os Porque céus así dijo e a Jehová, luz, que creó los que formou cielos, a terra, y que a Él es luz el das Dios, el que formó trevas, la tierra, e el que la muitas hizo y la coisas compuso. No la creó en vano, habitadas. para que Eu, fuese Senhor, habitada la creó. Yo soy Jehová y só no hay esse otro. versículo basta Yo creo que para a solo gente este compreender versículo nos que basta quando Deus para criou que a terra, era mostrar para que ser cuando habitada Dios creó la tierra não era para ser um habitada por los caos. hombres y no un caos. Mas, irmãos, por que Pero, essa terra se tornou hermanos, um caos? ¿cómo es Isso esta está no tierra se tornó un intervalo caos? Esto está en el intervalo de Génesis 1:1 con ali Génesis você 2. vê Allí a usted terra ve que desordenada, la tierra vazia, estaba desordenada y cheia de vacía trevas, y né? llena de tinieblas en la Demonstra sobre que entre el o abismo. versículo Esto nos 1 demuestra ocorreu que entre el alguma versículo 1 y versículo tragédia. 2 ocurrió alguna tragedia. Deus que havia criado Dios, o que mundo había creado el mundo, bem formoso, né? bien bello, bien Para hermoso, que o homem pudesse para habitar. que el hombre lo Em João pudiese habitar. 38, vamos até lá, Y en diz Juan que 38 no voy a hablar, pero homens dice que los regozijava hijos de los hombres se regocijaban. não se trata Aquellos hijos de los hombres no se tratan de los dos seres seres humanos, angelicares, sino de seres que são os angelicales, primeiros da que criação. son los primeros en la Então isso creación de mostra que Dios. Deus criou a Esto terra nos muestra que Dios creó la tierra para ser agradável, habitada mas y muy agradable. Pero versículo 2 nos mostra o versículo 2 resultado nos muestra de el resultado Lúcifer de la rebelión de Lucifer. essa terra. Dios tuvo que juzgar esta Mas, tierra. irmãos, graças a Pero Deus que hermanos, Deus nunca gracias a desiste Dios do seu que propósito. Dios nunca desiste de su Então, propósito. ele, no Gênesis Entonces 1 e 2 Él, mesmo, en Génesis fala 1 que y 2, o Espírito de habla Deus, que né, el Espíritu de Dios pairava por sobre as águas. Graças se a Deus movía que a sobre las aguas. restauração Gracias al Señor que la restauración de esta é tierra através do Espírito de Deus. es O a Espírito de través Deus del é o Espíritu de mesmo Dios. Espírito que El dá vida. Espíritu de Dios es el Ele mismo Espíritu que vem da com a vida. vida. Por tanto, Então, Él viene con la vida. eh, Entonces, no hermanos, primeiro cuando dia, ele já, en el primer através da sua día palavra, Él ya a haja luz través de su e houve palabra luz, né? dijo, haya E luz aí, y hubo no luz. final do sexto Y dia, ahí, ele al final criou del o sexto homem día, Él creó al diferente de hombre. outras criações. Creó al hombre Criou diferente a de otras imagem e creaciones. semelhança Él lo e creó a su formou propia do pó imagen y da terra semejanza e y soprou lo nos formó del ouvidos do polvo homem de la aliento de tierra vida. y sopló en Aí o sus homem narices tornou-se aliento de vida. Ahí el hombre se tornó, ser vivente, né? se, Um se homem tornó un ser vivente. viviente, un alma viviente. Essa é a Entonces, história, né? esta es la Deus historia e no de aí Dios Hebreus y capítulo 2 en versículo 7, Hebreos capítulo 2, interessante que 7 aqui fala que es interesante que Deus aquí criou habla no que pouco
Sin embargo, Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Si Dios escogió al hombre para gobernar esta tierra, entonces el hombre debería ser más poderoso que los ángeles, ¿no es así? Para poder suprimir o sucumbir las acciones de los ángeles, como Lucifer. Pero sabemos que Lucifer era un ser perfecto, la cúlmine de la perfección, adornado con 12 piedras preciosas, una hermosura, perfecto. Pero por causa de esta perfección surgió el pecado en él. Y ahí fue su caída, la tragedia que sucedió en el universo. Pero aquí, cuando Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. ¿Para qué es esto? Dios no quería crear otro ser igual a Lucifer, que después terminó pecando. Entonces, por causa de su belleza, exaltado, aplaudido, por causa del orgullo, él pecó. Por eso Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Para mostrar que la fuerza de él no viene del hombre. La capacidad del hombre no es de él. La capacidad del hombre viene de Dios. Entonces, aquí, y a pesar de haber sido hecho un poco menor que los ángeles, pero Dios formó el espíritu humano dentro de él. Ahí está la llave, para que el propio Dios pueda entrar en el espíritu del hombre. Y Dios es quien hace todas las cosas a través de este hombre. El hombre no es capaz, pero Dios es capaz. Y nosotros sabemos que Dios quiere restaurar este gobierno de Dios en la tierra. Sería perfecto, ¿no es así? Sin embargo, nosotros sabemos que antes que Dios pudiese entrar en el hombre, en el espíritu del hombre, si el hombre hubiese comido del fruto del árbol de la vida, entonces iba a sellar este propósito de Dios. Pero Satanás, en la forma de una serpiente, entró en el juego y se anticipó al plan de Dios, engañando a Eva. Y Eva y Adán entonces pecaron. Desobedecieron a Dios, porque cuando Dios dijo para a ellos que el día que ellos comiesen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Y ahí Satanás les dijo, ciertamente no morirás. Entonces él estaba contradiciendo lo que Dios dijo. Nosotros vamos a creer en la palabra de Satanás o en la palabra de Dios. Satanás es mentira, es el padre de la mentira y es homicida desde el principio. Y nuestro Dios es verdadero, el único verdadero. ¿A quién vamos a creer? Lógicamente a nuestro Dios. Pero infelizmente, hasta ahí, el hombre no había pecado. Pero por causa de la desobediencia, el hombre abrió una puerta para la entrada del pecado y con el pecado la muerte. Esto está en Romanos 5:12. Y con la entrada del pecado y de la muerte, Satanás aprovechó y entró también. Por eso que el gobierno de Dios está comprometido, porque Satanás comenzó entonces a habitar dentro del hombre por el pecado. Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esto es lo que sucedió. Y ahí, en el versículo 15 dice, pero
el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí en el capítulo, en el versículo 17, capítulo 5, 17, esto es donde quería llegar. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, lo que Satanás trajo fue la muerte. Con el pecado, la muerte entró también en el mundo y el mundo murió. El mundo quedó en la muerte y reinó la muerte. Y ahí, gracias al Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, Él murió por causa de nuestros pecados. Murió para el mundo también. El mundo fue crucificado en Él, para que entonces Él pueda reinar en vida nuevamente. Entonces, Colosenses 1:13 nos muestra claramente que fuimos transportados del imperio de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor. Y también Juan 1 al 3 muestra que Cristo es el verbo de la vida. Él es la palabra de la vida. Entonces, en 1 Juan 1, capítulo 1, del 1 al 3, nosotros vemos allí que los apóstoles, ellos vieron primero a Jesús y después ellos contemplaron a Jesús, ellos oyeron a Jesús y sus manos lo palparon. Jesús era una palabra real. Es real y verdadero. Es algo que usted puede palpar, es concreto. Entonces, Él es el verdadero. Él es la verdad, la misma verdad. Todas las realidades divinas están en Él. Pero entonces, el mundo entró por causa del pecado. Satanás aprovechó el pecado para crear su propio sistema, un sistema sin vida. Ahí nosotros vemos que Dios usa entonces al hombre para transmitir la vida. La palabra es la que hace la obra de Dios. En Hebreos 11:3 nosotros vemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Entonces todo surge por la palabra. La vida vino por la palabra. En 1 de Juan 1, vuelvo a decir, aquel verbo de la vida es la palabra de la vida. Entonces todo comenzó con la palabra de la vida. Como la restauración de la tierra también vino por causa de la palabra. Entonces, en el versículo, volvamos a Hebreos 1 y 2, dice que antes Dios hablaba por los profetas, pero en los últimos días Él ha hablado por su Hijo. Hoy, quien habla es el Hijo, porque Él es la palabra de Dios. Pero siempre Satanás quiere atacar al canal, el canal por el cual Dios transmite su palabra por él, para su pueblo. Y esto sucedió en el Antiguo Testamento. El profeta de Dios era Moisés, era prácticamente la boca de Dios. Y ahí, hermanos, Satanás busca atacar a quien es la boca de Dios. Entonces, número 12:2, nosotros vemos la envidia de Aarón y María. El problema de ellos no era porque Moisés tomó una mujer cusita, pero el motivo de ellos era otro. El motivo de ellos era la envidia que tenían de Moisés. ¿Por qué Dios solo habla por medio de Moisés? ¿Y por qué Dios no habla por medio de nosotros? Nosotros también somos profetas. Ahí ellos quisieron compararse al mismo nivel que Moisés.
Esto es un gran error, hermanos. Si Dios está usando un canal, si Dios escoge a su siervo para hablar para nosotros, nosotros tenemos que aceptar, tenemos que obedecer. ¿No es así? Entonces no hay esto. Y después, número 16, nosotros vemos la rebelión de Coret, que dijo a Moisés: ustedes quieren exaltarse sobre el pueblo de Dios. Ustedes quieren hacerse príncipe sobre nosotros. ¿Quién era Moisés? La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Entonces, todas estas palabras son incorrectas. El mismo Nehemías, en la restauración de los muros en Jerusalén, también sufrió mucho. Usted quiere tornarse rey sobre toda esta tierra. Siempre los enemigos lo acusaban, pero gracias al Señor que Nehemías era fuerte. Él no paró la obra por causa de las palabras negativas, de los ataques del enemigo. Hoy también no podemos parar. Tenemos que dejar el canal que Dios escogió para transmitir la palabra del Señor para nosotros. Y vamos a acatar esta palabra, disfrutar de esta palabra y practicar esta palabra. Entonces, ahí nosotros vemos que se crearon dos tipos de mundo. El verbo estaba en el mundo. El mundo fue hecho por causa de él, pero el mundo no le conoció. Este mundo fue hecho por intermedio de él. Quiere decir, Dios creó el mundo sin pecado. Dios quería transformar este mundo que él había creado, un reino de vida. Sin embargo, Satanás se anticipó y tornó otro mundo. El mundo sistematizado bajo Satanás, y que cuando el Señor vino a este segundo mundo, ellos ni conocieron al Señor. No le dieron atención al Señor. Por tanto, hermanos, en el Nuevo Testamento, la misma palabra de Dios personificada en la persona de Jesús también fue muy atacada por ser el canal que Dios usaba para traer la palabra entre los hombres. El primero son los propios judíos, que maltrataron al Señor, lo persiguieron hasta que lo mataron. Llevaron ellos a la crucifixión. Hablar de Jesús hoy, gracias al Señor. Hoy el Señor, por medio de nosotros creer en el Señor, creer en la redención eterna del Señor. Y entonces el Señor, aquí dice, aún así, muchos creyeron en el Señor. Al morir Jesús realizó la eterna redención, y al resucitar se tornó el Espíritu que da vida. Aquellos que creen en Él se tornaron la iglesia, engendrada inicialmente en Jerusalén. Jesús entonces no solo aparecía físicamente a sus discípulos, sino que su presencia se encontró a partir de ahí en la palabra de los apóstoles, representados primeramente por Pedro. Entonces Pedro, al comienzo de la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia en la tierra que surgió, Pedro era este canal que transmitía fielmente la palabra de Dios en Jerusalén. Entonces, claro que Pedro tenía a los 11 apóstoles junto con él. Era un grupo de cooperadores, pero quien hablaba era Pedro. Entonces, nosotros sabemos que Hechos 2:42 es muy importante, que nosotros perseveremos en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión de los apóstoles. No es solamente tener la palabra, que es la enseñanza de los apóstoles, sino también necesitamos tener esta comunión de los apóstoles. Voy a leer un pedazo aquí para ustedes. La iglesia necesita recibir las enseñanzas que provienen de Dios y necesita tener comunión en esta palabra. Por tanto, la palabra de la vida nos introduce en la comunión de la vida.
Voy a repetir, la palabra de la vida nos introduce en la comunión de la vida. La enseñanza de los apóstoles nos suple con vida y tenemos que hacer que la vida circule. Por eso ejercitamos el maravilloso hábito de rumiar la palabra, ¿haciendo qué? Haciendo inmersión en la palabra. Los adolescentes son nuestro modelo, pues hacen transcripción, duermen y se levantan oyendo la palabra. Al practicar la inmersión en la palabra, no proferimos palabras vacías, sino que amonestamos y enseñamos. Cuando alguien obtiene una luz, comparte, haciendo que la vida circule. Y esta circulación ejecuta la obra de Dios. Maravilloso. Después que Pedro pasó, se tornó como canal, Dios levantó entonces a Pablo. Pablo fue muy importante. Este siervo de Dios, el canal por donde Dios transmitía a su iglesia. Y en Gálatas 1, Pablo dice que él no subió a Jerusalén, no aprendió nada de los apóstoles antes que de él, sino que este versículo, Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos es la revelación de Jesucristo. Entonces, esta palabra también no es logo, sino que es la palabra rema. La palabra rema es la que nos trae la luz de la palabra, la revelación de la palabra. Y hoy lo que nosotros recibimos es la luz de la palabra. Y el encargo de Pablo es edificar la iglesia. La función del cuerpo de Cristo. Y el producto final es la habitación de Dios en el Espíritu, que está en Efesios 2:22. El único gobierno perfecto es el gobierno de la vida. El único gobierno perfecto es aquel que tiene Dios como procedencia y Cristo como la cabeza. En este gobierno la vida circula por el cuerpo que es administrado por la palabra. Entonces, sin embargo, este gobierno por la vida es la perfección. El gobierno de Dios es el gobierno por la vida, y esto trae perfección, porque hoy en el gobierno del mundo, patrocinado por Satanás, está lleno de ideologías políticas. Yo soy de la izquierda, yo de la derecha, comunismo, socialismo, capitalismo. Ninguno de estos sistemas es perfecto, ninguno. Entonces, ningún régimen político es perfecto. El único que es perfecto es el gobierno de la vida. Y ahí el hermano Pedro nos dijo aquí, recordándonos la importancia de ir a las conferencias. En octubre vamos a tener conferencias en África del Sur, y también hablando que el incentivo para que nosotros vayamos también y participemos del cuanto más posible conferencias regionales, aparte de la conferencia internacional que sucede 2 veces al año en la estancia. Es nuestra estancia, la estancia es nuestra, por eso necesitamos aprovechar para ir. Podemos tener vacaciones, permisos, pero no podemos perder la conferencia internacional. Y después de la internacional, tenemos las conferencias subsecuentes en cada región del país y hasta fuera del país. Vamos a participar a la medida de los posibles de todas. Ahí Pablo también tenía los judaizantes de la época que eran contra de él, eran opositores a él. Y Pablo, él dice algo, 2 Timoteo
1:15, que todos los de Asia lo abandonaron. Y todos los de Asia lo abandonaron a Pablo porque él ya venía con problemas hacía mucho tiempo. Él ya no apreciaba la palabra de Pablo. Entonces, esto fue la consecuencia de no apreciar más la palabra del apóstol, que llegaron a aquel punto de abandonar al apóstol. Entonces, esto, hermanos, que no ocurra en medio nuestro. Vamos a continuar firmes en la palabra. Y después que Pablo dijo que todos les abandonaron, todos los de Asia lo abandonaron. En el año 67 Pablo murió, pero casi un cuarto de siglo después, alrededor del año 90, apareció el apóstol Juan. Juan es interesante. Su evangelio es la conclusión de todos los evangelios de la Biblia, los 4 evangelios. Y sus epístolas escritas por él también son la conclusión de todas las epístolas escritas por los apóstoles. Y Apocalipsis, escrito por Juan, también es la conclusión de toda la Biblia. La consumación de la palabra de Dios es Apocalipsis. Entonces, fue muy importante el ministerio de Juan como remendador de las redes para corregir los errores que tenían en aquella época. Y aquí vamos a hablar un poco de andar en la verdad. ¿Qué es verdad? Dios es la verdad. Entonces, Juan 17:3 nos dice que Dios es el único Dios verdadero. Y hoy, ¿quién es la verdad? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad que nos lleva al verdadero. Por eso es importante andar en la verdad. ¿Pero cómo? Es a través de la palabra. Juan 17:17 dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo nos santifica la verdad? Por medio de la palabra. Efesios 5:26 también dice que nosotros somos lavados por el agua, para el lavado del agua de la palabra. Vamos a ver este versículo que es interesante. 5:26 de Efesios. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el Señor quiere santificarnos con la palabra, y esta palabra es el agua que fluye fuertemente. Fluye esta agua y esta palabra nos lava y esta palabra nos hace andar en la verdad. ¿Cómo andar en la verdad? Necesitamos rumear, hablar la palabra entre nosotros para inculcarla en el corazón. Gracias al Señor recibimos el regalo que es la inmersión, haciendo transcripción, grito de guerra, hablamos la palabra entre nosotros y así la verdad es depositada en nuestro corazón. Consecuentemente, de esta manera, andamos en la verdad. No basta solamente conocer la verdad, sino que ella necesita ser constituida en nosotros, hacer parte de nuestro ser mediante el rumear y la inmersión en la palabra. Después, en 2 Juan 5:6, habla que debemos andar en la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios es la verdad. La naturaleza de Dios es, andar en el amor. Entonces, Dios es amor. Y cuando andamos en Dios, estamos andando por la naturaleza de Dios, que es amor. Entonces, la fuente de nuestro amor es Dios. Y cuando recibimos de esta fuente, andamos en ella. Entonces, nosotros somos fortalecidos para amarnos unos a los otros, amar a nuestros hermanos. Y así es que la iglesia es edificada.
ahí nosotros vamos a hablar un poco del patrón de la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, gracias al Señor, una iglesia que no hay rivalidad, envidia, odio, nada de ir un hermano en contra del otro. Por el contrario, nos amamos unos a los otros porque somos todos miembros del mismo cuerpo. Amén. Entonces, hasta que Juan también encontró oposición muy fuerte por parte de Diótrefes. Él no aceptaba a nuestros misioneros cuando eran enviados a su iglesia. Él cerraba las puertas, no los recibía. Entonces nosotros vemos que Satanás tiene la preocupación de terminar con la palabra profética, atacando siempre al canal, atacando a la persona que el Señor escogió para transmitir esta palabra, para que el gobierno de Dios sea instaurado en medio nuestro. El gobierno de Dios es el gobierno de la vida. Ahí en adelante, seguir de cerca el hablar de Dios. Necesitamos seguir de cerca. ¿Vieron, hermanos? No solo hacer inmersión, grito de guerra, todo. Dormir con Dios, despertarse con Dios e inculcar la palabra en nuestro corazón, sino que también participar presencialmente de las conferencias que yo ya hablé. Y ahí finaliza aquí, mostrando el ejemplo de dos hermanos, que son, uno es empresario, el otro también es empresario, pero es profesional, un profesional libre también, que ellos descubrieron que la obra del Señor es mayor que nosotros quedarnos todo el tiempo en nuestro negocio, en nuestras empresas, y la obra del Señor. Entonces ellos se dieron tanto, comenzaron a viajar también, a ayudar en la obra, y gracias al Señor, nunca faltó para ellos nada. Continúan. El Señor bendice mucho más aún. Entonces, hermanos, vamos a dedicarnos a la palabra y seguir de cerca este hablar. Vamos a seguir a nuestro apóstol. Donde él va, si puede, estar junto con él. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya.